hermosa noche. Damos la bienvenida al programa Proclamadores de Cristo Podcast bajo el tema Conociendo a Jesucristo. En esta noche estamos de nuevo tratando de hacer algo bello para el Señor en esta noche y para que sea de bendición para todos aquellos que van a escuchar este programa. Agradecemos a Dios primeramente porque nos permite estar adorando y exaltando su nombre. En esta noche hay una invitada muy especial que me acompaña en esta tarde. Me da pena y me da miedo porque vamos a estar entrevistando a nuestra hermana Lucy Trejo. Hermana Lucy, Dios le bendiga en esta noche. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente en esta noche? Bendecida por el Señor porque es un privilegio estar aquí, ¿verdad? Anunciando las nuevas también, ¿verdad? Porque el programa se llama Conociendo a Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra en esta noche para poner este programa en las manos de nuestro Señor en Gálatas 4, 8 y 9. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Amén. Aquí la palabra nos está hablando, nos está exhortando el apóstol Pablo a que no volviéramos a la esclavitud que estábamos antes, ¿verdad? Pero el ser humano en su afán de quererse ir al mundo, tuvo que el apóstol Pablo mandar esa carta a los Gálatas para que ellos no volvieran a las cosas que estaban practicando antes, más que ahora conocemos, dice la palabra, al Dios realmente que vive, al Dios que realmente nos ha hecho libres. Hermana Lucy, es muy difícil para mí entrevistarla en esta noche, porque aparte de que es una gran sierva del Señor, es mi esposa y ella conoce también mi vida y se me hace difícil preguntarle estas cosas porque podemos pensar que no lo estamos haciendo bien porque no conocemos, ¿cierto? Pero quería preguntarle, hermana Lucy, en esta noche, ¿cómo fue su infancia y cómo fue el momento en que llegó a Cristo? Cuéntenos. Amén, pero primeramente quiero leerles una palabra que estaba orando al Señor en esta madrugada y me dijo, quiero que hables este versículo, ¿verdad? Y es Isaías 43, 10 que dice, vosotros sois mis testigos, dice, Jehová y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fui formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén, porque este programa se llama Conociendo a Jesús. Amén, entonces yo quiero contarles en esta hora, para cada uno voy escuchando diferentes testimonios de cada joven, de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero yo quiero contarles en esta hora, muchos dijeron, a mí me hizo falta mi padre, a mí me hizo falta mi madre. Los tienen vivos, mas yo no los tuve. Los míos fallecieron cuando era una niña de 3 años. Quedé sin padres, pero doy la gloria y honra al Señor porque me crié en una familia que mi esposo, cuando la conoció, no creía de que no era mi familia, porque el Señor me puso en una familia que nos parecíamos. Yo me parecía a ellos. No sé cuál fue el propósito del Señor, de que quizás yo no me sintiera que no pertenecía a ellos, pero doy gloria a Dios
por todo lo que hizo en mi vida. Me crié económicamente, digamos, no me hacía falta nada. Nací en la ciudad de Morazán y ellos tenían mucho dinero. Eran de las familias, 3 familias más ricas que habían ahí en Jocuaitique. Tenían comercial, tenían molino, tenían cantinas. En ese ambiente yo me crié. Tenían sirvientas y pues ahí estaba yo, recibiendo todo eso. Pero luego vino la guerra y eso nos hizo salir huyendo de ese lugar. Me recuerdo que nos subieron al carro así tal como estábamos y salimos para San Miguel. En ese entonces, cuando estábamos en San Miguel, llegamos sin nada y empezaron siempre, pues yo era una de las más pequeñas, trataban siempre, porque yo era tan delgadita que siempre me andaban, ellos durmieron en el suelo, yo dormía en la única cama que había, porque a mí me dolía la espalda dormir en el suelo. Entonces, siempre me tuvieron aquella consideración y estaba en la familia. Me crié entre el ambiente de cantinas. Habían varias cantinas, viajamos a diferentes ciudades y nos llevaban así en tiempo de guerra. En tiempo de guerra nosotros ya no viajamos para Gotera, ya no viajamos para Jocoro porque cerraron ahí las cantinas. Pero estábamos en la ciudad de Berlín, Mercedes Umaña, Santiago María, en Batres, en el tránsito. Andábamos así nosotros por los negocios. Entonces, así en ese ambiente yo me crié. De ahí ya no había sirvientas, ya no había, por la guerra ya se limitó a muchas cosas, pero nos llevaban a hacer cosas, siempre nos echaban al carro, nos sacaban de la escuela, nos sacaban y nos subían al carro y nos decían, ahora no nos decían para dónde íbamos. Entonces nosotros según el camino ya decíamos, oh, vamos para Berlín. Según para dónde íbamos, que mirábamos, así íbamos nosotros viendo. Pero en ese trayecto vivíamos en San Miguel y terminamos en una colonia que se llamaba Santa Julia. En ese trayecto ahí fue donde más estuvimos. Entonces había una anciana que miraba que nosotros, la casa de nosotros, siempre llegaban muchos niños. Y esa anciana empezó a llevarnos la palabra del Señor. Empezó ella a decirnos las cosas del Señor. Ella me enseñó a usar la Biblia. Ella me enseñó a aprender de Dios. Fui 2 veces a la iglesia, me acuerdo yo de niña, pero como ningún adulto iba, entonces yo decía, wow, como no va nadie, entonces ¿por qué yo tengo que ir? Entonces, pero siempre que ella llegaba, yo trataba de escuchar, pero escuchábamos todos, pero cada niño se iba yendo a jugar, se iba yendo a jugar. Entonces yo me quedaba, porque me daba pena dejarla solita a la anciana. Y yo me recuerdo que yo le pedí a Dios hasta el novio que iba a tener. Cómo yo quería a mi novio. Entonces, sin imaginarme que me iba a encontrar mi esposa. Entonces, yo le pedí al Señor de una manera, yo decía, Señor, yo quiero a mi esposo que no fume, que no tome, que trabaje. Entonces, bueno, cuando yo lo vi a mi esposo, yo dije, wow, sí, él me gusta, tiene sus ojos bonitos. Entonces, y empezó el noviazgo con él. Luego, resulta que después del noviazgo con él, dio la casualidad que en mi casa eran bien estrictos. Entonces, como eran tan estrictos, yo no podía, sí sabían que andaba de novia con él, pero si me pasaba de cierta hora, pues me iban a dar duro. Entonces, allá los golpes que le dan a uno no son suaves.
Entonces, por miedo y temor a que esa noche me iban a dar duro, en vez de recibir la paliza de ellos, me fui con él. Dije yo, me voy con él, no me toca de otra, para que no me den duro. Entonces, así nosotros nos juntamos jóvenes. Entonces, pero llegó un tiempo que él decidió venirse para acá, a este país. Y pues yo quedé allá. Y en ese trayecto nosotros nos separamos. Nosotros no sabíamos si íbamos a estar juntos porque no quedamos de acuerdo en nada. Yo no tenía idea que me iba a volver a juntar con él. Yo no tenía idea que me iba a casar con él. Yo no tenía idea de nada. Yo lo único que sabía es que estaba joven y me quería cuidar para mí misma. Y siempre en El Salvador yo decía que estaba casada. Cuando alguien se acercaba a mí, yo decía, no, estoy casada, aunque yo no sabía si me iba a volver a juntar con él. Y yo decía, porque yo me amo a mí misma, porque yo no quiero andar con un hombre y con otro que me ande tocando. Yo quiero ser de una sola esposo. Entonces, sin pensar de que me iba a juntar nuevamente con él. Esos eran los planes, ¿verdad? Y él cabal me mandó a traer, me propuso y mandó todo el dinero al año de estar aquí. Y yo dije, ¿por qué no? Me regresé para la casa de sus papás y así empezó nuestra vida nuevamente aquí en Estados Unidos y decidimos casarnos. Pero yo le había dicho al Señor, sin conocerlo a Dios, solo había escuchado, sin tener un encuentro con Él, yo le había pedido al Señor que yo quería ser mamá a los 22 años. Porque yo decía que ser mamá a los 22 años uno ya estaba preparado. Pero mentiras, uno nunca está preparado para esas cosas, para ser padres. Después de eso, yo salí embarazada, el niño se me vino y veo la mano del Señor. Porque cuando se me vino el niño, yo corrí peligro de muerte. Me dieron los santos óleos, llegaron los padres, llegaron las monjas y dijeron, pobrecita, esta niña se está muriendo. Y no daban respuesta de mí, caí en terapia intensiva y no daban razón de mí por un buen tiempo. Me tuvieron que poner sangre, me hicieron muchas cosas y para todos, para el hombre yo era mujer muerta. Pero para el Señor tenía misericordia de mí, tenía misericordia también de mi esposo. Y verdad, porque él no sabía nada de mí y él estaba angustiado también. Entonces, y de ahí nosotros venimos a ser padres, como yo se lo había pedido al Señor, a la edad de 22 años. Como yo se lo había pedido al Señor, a la edad de 22 años, cumpliendo 22 años, ese fue mi regalo de cumpleaños, que estaba embarazada. Entonces, ahí yo veo que el Señor va cumpliendo su promesa, que el Señor no ha dejado de cumplir lo que Él ha dicho, que tenemos un Dios que es un Dios fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Amén. Y así fue pasando nuestra vida. Tuvimos nuestro primer hijo, después salí embarazada de mi segundo hijo. Ahí fue donde empezaron los problemas más grandes. Cuando salí embarazada de mi segundo hijo, ya él andaba en sus andanzas. Cuando él vino y me confesó algo que yo no pensé escucharlo de sus labios, entonces ahí fue donde mi hogar se iba a destruir. Ahí fue donde yo dije, le tuve que decir a él que si él no dejaba eso, mi hogar se destruía. Mi hogar, yo le dije que yo no soy mujer de pleito, yo le dije, vas a encontrar la ropa afuera de la casa. Y ahí fue donde empezaron, hermanos, el problema a surgir. Empezó aquel hogar a estar patas arriba. Bueno, en cierto sentido, porque ya el Señor estaba haciendo un llamado
Ya cuando pasó ese problema, yo empecé a buscar de Dios. Pero yo no quería que Él buscara, yo no quería que Él fuera a la iglesia conmigo por el problema que yo tenía. Yo estaba con raíz de amargura. Iba a buscar a Dios, pero no encontraba la salida. Yo buscaba a Dios, pero como no había un encuentro con Él, yo me iba a lo mismo. Y cuando Él me decía, ¿a dónde vas, amor? Yo le decía, a donde no quiero que tú estés. Esa era la respuesta que yo le daba a mi esposo. Como mujer, ¿verdad? La mujer sabia, dice la palabra, edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Entonces, así estaba yo en ese ambiente, destruyendo mi hogar también. Aparte de lo que él había hecho, yo no me sentía una mujer que yo no quería que pasara lo que estaba pasando, pero la verdad es que uno como mujer sin el Señor no es nada. Con el Señor dice que esa sabia va edificando su casa, ¿verdad? Entonces llegamos al tiempo de que iba a nacer mi hijo, el segundo. Entonces cuando me dijeron que iba a hacer la cesárea, yo vine y hice un trato con el Señor. No había aceptado al Señor, pero en la gran misericordia del Señor, yo le dije, Señor, si tú me dejas, me ayudas a que mi hijo nazca al tercer puchón, yo te serviré, Señor. Y mi hijo te servirá, Señor. Fue una promesa que yo le hice al Señor. Hermano, yo no sé de dónde sacó las fuerzas mi Señor, porque ese fue mi Dios que hizo el milagro. Y todos gritaban en ese lugar. Los doctores, las enfermeras gritaban y yo dije, Señor, vino deforme mi hijo. Y no, fue un niño tan hermoso, tan grande que todos por eso gritaban. Y gritaron todos al mismo tiempo, un big boy, dijeron todos al mismo tiempo. Y yo dije, wow. Y él fue un niño tan querido en el hospital y especial. Entonces ahí yo empecé a venir a buscar al Señor, pero todavía venía con rebeldía. Todavía, a pesar de que yo le dije, te serviré, así de igual manera yo vine y iba, pero no había aquella conversión en mí. Y yo me recuerdo que mi esposo, cuando hubo la conversión de él llegó a casa como a las 12 de la noche llorando, que él quería ir a la iglesia. Fui con él, pero no había aquello que yo había hecho con el Señor. Hasta un día que mi esposo me dijo, esta noche tú vas a aceptar a Cristo, esta mañana tú vas a aceptar a Cristo, este día tú no pasas de aceptar a Cristo. Y yo todavía con mi necedad, con mi orgullo, dije, porque tú lo dices. Y yo dije, estás loco. Pero sabes una cosa, cuando el Señor tiene planes en tu vida, déjame decirte que yo puse un pie en la iglesia y todo mi panorama cambió. Yo llegué a la iglesia y todo dio vueltas. Todo fue como el Señor pasándome una cámara de mi vida y todo mostrándome. Ahí yo puedo decir, hermanos, que Él es el padre de los huérfanos, que Él cuida de los huérfanos, que Él cuida de las viudas. Yo puedo entender y puedo entender en el caminar en Cristo cómo el Señor ha venido rescatándonos, ha venido guardándonos y hemos venido caminando en fe. Y yo le he enseñado a mis hijos esa fe. Yo le enseñé a mis hijos a orar y a pedir de todo lo que ellos pidieran de todo corazón, se les iba a ser hecho. Y ha sido así. Doy gracias al Señor por todo lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Doy gracias al Señor porque ha guardado mi familia. Hermanos, el venir y acercarte al Señor, no te vas a arrepentir. Aquel que está escuchando este mensaje no se va a arrepentir de servirle al Señor. Dios sigue siendo Dios. Nosotros sin Él somos nada. Nosotros sin Él dice que somos
somos algo inútil, un ser inútil, hermanos. Viniendo a Cristo, nosotros venimos a dar vida, porque el Señor es vida y Él nos viene a dar vida. Él viene a cambiar, hermano, nuestro lamento en baile. Él viene a darnos aquello que nosotros nos hace falta. Viene a llenarnos ese vacío que nosotros necesitábamos, aquello que buscábamos, aquello que anhelábamos, aquel que anda sin Cristo, aquel que anda, hermanos, ahí buscando de dónde llenarse. Es aquí donde se va a llenar, buscando al Señor, conociendo al Señor. Conociendo al Señor es que le va a dar el gozo. Conociendo al Señor vas a tener la felicidad, no del dinero, porque el dinero es añadidura. Pero ¿sabes qué? El dinero no es malo, sirve, pero el gozo y la felicidad viene cuando conoces al Señor. Cuando tienes un encuentro con el Señor, cuando buscas realmente al Señor como tiene que ser, ahí está la felicidad, ahí encuentras todo, ahí llenas el vacío que necesitas. Yo le dije al Señor una ocasión, me acordé de decirle: Señor, el esposo que me diste, le dije y le reclamé. Y el Señor me dijo: yo no te lo di, tú lo buscaste. Hermano, a veces nosotros buscamos relaciones que nosotros le queremos echar la culpa al Señor. Y cuando uno es que ha tomado esa decisión, uno es el que ha tomado la decisión de buscarlo, uno es el que busca. ¿Por qué? Porque el Señor nos da ese libre albedrío de que nosotros tenemos que decidir qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a hacer. Yo doy gracias a Dios porque, mira, en este tiempo que yo estoy, yo veo la mano del Señor en mis hijos. Vivimos en California, vivimos en el sur centro de Los Ángeles, y ahí en ese lugar había mucha pandilla. Yo no quería que mis hijos crecieran ahí. Nos fuimos para las montañas, los llevé para allá. Gloria a Dios porque nos dio una casa ahí. El Señor sabía en lo que estaba haciendo con nosotros. Después de ese tiempo que estuvimos en la montaña, mi esposo perdió el trabajo y nos abrió puertas para acá, Virginia. Hemos trabajado en diferentes iglesias, hemos trabajado con pastores, juntos con pastores. Hemos nosotros, hermanos, hecho muchas cosas en el Señor. Trabajar para el Señor, hermanos, es una bendición. Es un gozo, es una alegría poder ayudar a los demás, poder sacar a las personas que están tal vez en vicios, poder ayudar a hogares que se están destruyendo. Nosotros tuvimos una reunión donde esa reunión se convirtió en tantas personas que se tuvo que hacer una misión porque era demasiada gente que no se podía llevar a la iglesia. Y así hemos ido abriendo puertas en diferentes lugares, y es un privilegio para nosotros servir al Señor, estar en la obra del Señor. En la obra del Señor no hay pierde, en la obra del Señor tenemos ganancia. Hermanos, estar aquí dando testimonio de lo que nosotros somos, de lo que hemos sido en el Señor, es un gozo. Estar trabajando para el Señor, hermano, es un privilegio. Mira, es un privilegio que estemos aquí de pie, es un privilegio que estemos vivos, es un privilegio, hermano, en vez de que estemos en la calle buscando lo que no necesitamos. Aquí en Cristo lo tenemos todo. En Cristo, hermano, no te vas a arrepentir, aquel amigo que esté escuchando, no te vas a arrepentir de venir a los pies de Cristo. Es algo bien tremendo, es servirle al Señor. Es algo bien tremendo. Yo te puedo contar muchos testimonios que el Señor ha hecho en nuestra vida. Muchos testimonios. Cómo venimos acá a Virginia. Y un pastor, cuando nosotros teníamos el plan de cómo nos íbamos a venir aquí a Virginia, hicimos muchas ideas cómo nos íbamos a venir. Lo íbamos a tomar como que era una vacación. Queríamos venir por todo el país. Nosotros pensamos así, pero Dios tenía otros planes. Y Dios permitió que mi esposo se viniera un mes antes,
porque mis hijos estaban estudiando y no se podían venir porque perdían el año si se venían. Entonces yo dije, mi modo, me quedo. Y mi esposo ya tenía trabajo acá y me quedo. Entonces ya un pastor le había hablado y le habló por nombre. No se lo fue por nombre. Dijo, yo vine a predicar, pero antes de predicar tengo que decirle a una persona que se llama Abel, y le dijo, te vas, tú te vas, dice el Señor. Y le habló, y ya el pastor un mes antes el Señor le había hablado. Y las hermanas se pusieron hasta en vigilia porque no querían que nos viniéramos, pero también el Señor les dijo, ellos no se están yendo, yo los estoy enviando. Entonces nosotros vemos que el Señor nos está moviendo de lugar en lugar. No sabemos para dónde vamos ni qué es lo que tiene el Señor, porque todos los proyectos y todos los planes son del Señor. Todas las cosas que nosotros estamos haciendo es porque amamos al Señor. Es un privilegio servirle a Él. ¿Cuál no te vas a arrepentir? Yo te puedo contar que venimos a este lugar, a Virginia, casi sin nada, a empezar nuevamente. Pero el Señor no nos dejó avergonzados. El Señor vino y hasta carro me regaló. Porque en una ocasión, porque todo lo que pidieres, dice, en mi nombre se nos dará, ¿verdad? Entonces dice, si no tenemos, es porque no hemos pedido o hemos pedido mal. Entonces, cada cosa que yo he tenido, yo lo he puesto en las manos del Señor. Cada cosa que yo he pedido, yo lo he puesto en las manos del Señor. Yo le digo, Señor, la casa que tengo, en una profecía me la dieron. En una profecía me dijeron, el Señor te regresa todo. A un hermano que no lo conocíamos, no, me habló en profecía y me dijo, el Señor te regresa todo lo que perdiste allá, te lo da. Y en menos de 2 años de estar aquí ya teníamos casa. Entonces, hermano, el Señor te va a bendecir, sírvele fielmente, no desmayes. No veas al hombre, ve al Señor. Sabes que el hombre falla, pero Dios no te falla. Tú, si te pones a ver al hombre, tú le vas a ver muchos defectos. Pero el Cristo que tenemos es un Cristo perfecto, es un Dios santo, es un Dios único. Nosotros los humanos estamos en proceso. Dice que nosotros vamos a ser transformados cuando Él venga, cuando Él nos arrebate. Ahorita, hermanos, usted nos va a encontrar muchos pecados, nos va a ver. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Va a haber un hermano que es alegre, va a haber un hermano que es serio, va a haber un hermano que habla más, va a haber otro hermano callado, pero ese es el ser que Dios creó, ese es el vaso de honra que Dios hizo y lo va a usar de diferente manera. Así como tus dedos son diferentes, así la iglesia es diferente. ¿Por qué? Porque a uno los hizo maestros, a otros los hizo evangelistas, a otros los hizo de diferentes maneras. Así como ahora nosotros estamos grabando este programa, así como nosotros, ¿para qué estamos haciendo este programa? Porque queremos que tú te avives ese fuego que hay en el Señor, que avives ese fuego, aquel hermano que está apagado, aquel hermano que está sin gozo. Queremos que avive ese fuego que hay en él, que el Señor ha depositado. Le dijo a Timoteo, avive esa obra que hay en ti. Entonces, para eso es que el Señor nos quiere, para eso es que nosotros estamos aquí, para animarte, para motivarte, para que vengas a Cristo, para que te reconcilies si estás alejado, para que veas que en Él hay gozo, para que veas que Él es nuestro médico de médicos. Oh, si le pusiéramos título a nuestro Dios, Él es príncipe, dice. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros, hermanos? Si tú supieras, si yo te contara todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, no acabamos en esta noche. Porque yo llevo años en el Evangelio y años creyéndole al Señor. Años enseñándole y yo no me arrepiento. Yo sé que cada cosa, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué mis hijos se fueron? Si te predicaban, si eran maestros,
si son músicos, si son esto, ¿por qué se fueron? Y algo que el Señor me hizo sentir, porque ahora tú puedes sentir lo que una madre siente de lo que su hijo estaba afuera, porque según yo, si mis hijos estaban con nosotros, si mis hijos servían, si mis hijos buscaban, mis hijos se iban, hermanos, ellos se iban a retiros, ellos se iban de todos, ellos, wow, para el Señor estaban en todo, trabajaban, estudiaban y todo lo que decían de la iglesia, ellos estaban ahí. Pero me dijo, ahora tú vas a experimentar lo que una madre siente, cuando el hijo está afuera. Y tú vas a poderle dar consejo y la vas a poder motivar para eso. Y lo mismo le pregunté cuando me dejó un mes en California, porque teníamos años de no separarnos con mi esposo y me sentí una madre abandonada. Entonces, una esposa abandonada. Y yo le dije, Señor, ¿por qué permitiste? ¿Por qué permitiste que mi esposo se fuera antes si teníamos planes? Habíamos hecho tantos planes. Y el Señor lo mismo me respondió. Tú vas a aprender a estar sola porque es necesario para que puedas enseñarle a una mujer que está sola. Mientras tú no pasaras ese proceso, no ibas a saber lo que es estar una mujer sola. Lo que una mujer necesita cuando está sola. Aunque él me hablaba todos los días por teléfono, le hablaba a los niños. Yo me quebranté como una semana. Me sentía triste. Pero la última semana mis hijos empezaron a entristecer. Y les dije yo, mis hijos no tienen por qué estar tristes. Ya vamos a llegar donde papi, ya van a terminar ustedes los exámenes. Terminando el último examen, viéndome todo en la escuela, volamos para acá. Porque ya teníamos los vuelos, ya teníamos todo. Pero tenían que terminar la escuela porque no quería afectarle los estudios a ellos. Siempre pensando en los propósitos. Mira, servir al Señor es un gran privilegio. Servir al Señor, yo veo, mi hija se va a graduar este año de la universidad. Y no porque tengamos gran dinero. Es por la misericordia del Señor. Es porque el Señor le dio un cerebro que desde que estaba en el vientre me dijeron que venía una niña con gran cerebro. Y ella, todo ha sido con beca. Todo ha sido la misericordia del Señor y el esfuerzo que ella ha hecho. Y doy gracias a Dios y yo insto a cada joven, el que puede estudiar, que lo haga, que se prepare. Porque ellos son el futuro, que se preparen en todas las áreas, así como en el Señor, así, porque dice verdad Juan, que Él desea que seamos prosperados en todo, en salud, en todo, hermano, todo es todo. El Señor nos quiere dar todo, el Señor solo está esperando que nosotros vengamos, nos rindamos a Él y le pidamos. El Señor, hermanos, es que es tan maravilloso. Si usted, hermano, yo lo invito a que experimente al Señor. Yo le invito a que venga a buscar del Señor. Aquí estamos en Proclamadores de Cristo. Nos puede buscar en Facebook, nos puede buscar en YouTube, nos puede buscar, necesito oración. Ahí estamos para ustedes, ahí estamos dispuestos. Aquí están los pastores dispuestos a esperarlos a cada uno de ustedes, a que vengan. Los estamos invitando a que vengan, a que experimenten la presencia del Señor, hermanos. Estamos invitando a aquel amigo que venga. Saben que no se van a arrepentir. Saben que a veces nosotros, el orgullo y el qué dirán es el que no nos deja avanzar. Pero el Señor quiere que avancemos al reino de Él. Amén. Como nosotros, ¿verdad? Sin conocer a Cristo, sin conocer nada de Dios. Y mire el programa lo que dice conociendo a Cristo. Después que conocemos a Cristo sabemos los planes, conocemos un poco los planes de Dios. Cuando quedaste sin papá y sin mamá y sin saber para dónde agarrar, cómo Dios te dirigió a alguien que te iba a terminar de criar y darte realmente lo que
lo que una niña o un niño necesitaba o iba a necesitarnos, sin saberlo nosotros que nos íbamos a conocer. Y veía yo la mano de Dios después en ese proceso, la mano de Dios tratando de guiarte a lo mejor que Él tenía planeado para ti, ¿no? Y doloroso ahora a mí también me hace sentir doloroso lo que pasaste, pero Dios nunca te abandonó. Dios te puso exactamente esa familia que te dieron todo, materialmente lo tenías todo, pero hacía falta el amor de padre y de mamá. Y luego como Dios permite, hermanos, que nos conociéramos, ahora yo entiendo la mano de Dios llevándonos paso a paso para poder cumplir lo que Él quería con nosotros. Y que nada nos pudo apartar. El diablo quiso destruir nuestras vidas y cortar la bendición que Dios tenía para nosotros. Cuando emigré para este país, recuerdo mis planes que traía, era de abandonarte cuando salí de El Salvador. Pero cuando llegué aquí al país, como que había una conexión que hacía falta para mí y no pude vivir sin ti. Pero es que no era mi carne, no era mi mente, no era yo. Hoy que conocemos al Señor, veo la mano de Dios, que Dios nos ha traído de su mano. No ha sido fácil, ha sido difícil porque han habido altas y bajas en nuestro hogar. Y la Biblia habla, en el libro de Mateo dice que Jesucristo les dijo, era imposible que no vinieran dificultades a nuestras vidas. Pero dijo también más adelante, pero confiad en mí. Amén. Porque yo soy mayor que el que te está tentando. Y eso es precisamente lo que nosotros hemos hecho, de creer en Él. De que han habido dificultades, han habido dificultades. Han venido estorbos, porque van a venir estorbos. Pero yo sigo confiando en Él. Lo que su palabra dice, que confiemos en Él y que Él nos iba a llevar hasta donde Él ha prometido llevarnos. Con dificultades, sí, con dificultades, pero Él va a cumplir lo que Él quiere y ha prometido a nosotros como hogar, que llegamos a cumplir lo que Él quiere que hagamos. Y yo le iba a preguntar a la hermana Lucio, a mi esposa, y hoy la declaro como mi esposa, porque en el programa no querían que habláramos de esposo, ¿verdad? Pero hoy la declaro como esposa, hermanos, amén. Si te podía preguntar a ti, si pudieras decirme o decirnos a todos, porque hay mucha gente que está escuchando el programa o va a ver este programa más tarde, si hay alguna respuesta que tú pudieras decir, en esto Dios me respondió cuando yo le pedí, una anécdota que hayas tenido vos en Dios. Esto es lo que yo le pedí a Dios y Dios me respondió como yo lo había pedido. En el nacimiento de mi hija, primero, después de mi segundo hijo, yo quedé diciendo que ya no quiero más hijos. Ya éramos cristianos, pero yo había quedado con ese, que ya no quería más hijos. Como trauma. Ajá, un trauma. Mi segundo hijo fue tremendo y por eso fue que yo hice el trato con el Señor. Pero yo me recuerdo que mis dos hijos decían, mami, todos tienen una hermanita. Entonces, y nosotros queremos una. Vamos a empezar a orar al Señor. Y me recuerdo escucharles a ustedes orando por la hermanita. Fuimos al doctor. Créanme que cuando yo fui al doctor por primera vez, yo no quería que me dijeran que estaba embarazada, porque me hubiese puesto a llorar. Entonces, fuimos bien emocionados, mis niños,
el Señor ya le había dicho a mi primer hijo que ya no orara más por la hermanita porque ya estaba ahí y que ahora solo diéramos gracias. Y yo le dije, mi hijo, no ande diciendo eso, solo vamos a dar gracias, mi hermanita ya está ahí, mi hermanita ya está ahí, decía él. Vamos al médico, dicen que no estoy embarazada, que regrese en 2 semanas para ponerme una inyección. Y bueno, yo les dije, no estoy embarazada. Y entonces, y mi hijo mayor me dijo, mami, Dios no es un Dios mentiroso. El Dios que yo tengo me dijo que tú estás embarazada. Entonces, y que tengo que dar gracias por mi hermanita. Regreso en 2 semanas y me salen, felicidades señora, usted tiene 4 meses y medio de embarazo. Bueno, me dio tanta risa, en vez de darme, me dio risa. Pero en esas 2 semanas yo le dije al Señor que se haga tu voluntad, no la mía, que se haga tu voluntad, Señor. En ese momento, diciéndole al Señor que se haga tu voluntad, salgo embarazada. Durante ese embarazo hubieron muchos problemas. Andaba un loco quemando llanta y nos aventó a mis 2 hijos y a mí el carro, casi nos mata. Entonces, después de eso, estaba en una parada del bus esperando el bus y otro loco drogado se sube y casi también me mata. Entonces, a todo eso, con todos esos sustos, llegué a tener diabetes y me tuve que poner insulina. Pasé, la niña quería nacer antes de tiempo, me pasé 2 meses y medio en el hospital. Ahí en el hospital me sentía triste por mis 2 hijos, pero yo tenía que estar ahí porque era la incubadora de mi hija. Yo lo único que esperaba era la respuesta del doctor que decía que sus pulmones estaban bien. Cuando el doctor me dijo que sus pulmones estaban bien, que ya podía nacer a la niña en cualquier momento, entonces yo vine y empecé a clamarle al Señor como nunca. Estaba clamando ahí, me decían las enfermeras que parecía Security, y yo ahí despierta a medianoche, leyendo la palabra y orando. Eso me lo pasé en el hospital. Y entonces resulta que yo le dije al Señor, Señor, ahora yo te ruego, Padre amado, porque yo quería pasar la Navidad con mis hijos. Y yo le dije, te ruego, Padre amado, Cristo de la gloria, que mi hija nazca de viernes a domingo. Esa es mi petición, Señor, que nazca de viernes a domingo. Porque yo hacía cuenta que si nacía entre ese tiempo, yo iba a poder estar en Navidad con mis hijos. Y resulta que pasó el viernes y yo le dije al Señor, pasó viernes, Padre amado, te quedan sábado y domingo, Señor. Y el Señor en su grande misericordia vino y como habíamos orado también para que naciera sin dolor la niña, entonces empezaron a la mediodía las contracciones, pero solo marcaba la máquina, pero yo no tenía dolores porque esa había sido nuestra oración. Y la máquina marcaba y la enfermera se me quedaba viendo y me decía, ¿estás bien? Y yo le decía, sí, estoy bien. Pero mira, has tenido una fuerte contracción. Oh, sí. Y solo tronaba la máquina. Y yo tranquila. Entonces, y la niña, para gloria y honra del Señor, nació el sábado. Como yo le había pedido al Señor, le había pedido de entre viernes y domingo. Esos eran los días de viernes, sábado y domingo que el Señor hizo. Otro de los testimonios para que vean que el Señor contesta es que cuando venimos acá, mi cuñado nos dio una troca a mi esposo. Él le vendió la troca. Entonces, en la troca cabíamos los 5, pero parecíamos sardina, los 3 niños atrás. Entonces, yo como que el Señor puso el mismo pensamiento en mi esposo,
Los dos lo volteamos a ver para atrás y me dolió mi corazón ver que mis hijos estaban en una troca ahí atrás, donde teníamos en California 2 venes, donde andaban a gusto, 2 venes, una ven él, una ven yo. Entonces, y al mismo tiempo mi esposo le dijo a mis hijos, ¿están bien? Y mi hijo mayor le contestó, papi, si estamos juntos, todo está bien, no te preocupes. Pero entonces en ese momento vino a mí y le dije, no se preocupen, que esta semana ustedes tienen una ven, vamos a tener una ven. Tan bueno con nosotros que nos ayuda, nos guarda, los libra, nunca nos ha dejado solos. Pudiéramos pasar, como dijiste temprano, toda la noche testificando la grandeza que el Señor ha hecho con nosotros, ¿verdad? Y queremos pues que la gente que nos escuche vea realmente nuestro gran deseo, hermano, amigo que está escuchando, es que conozcas que hay un Dios verdadero que nos ayuda, que nunca nos ha dejado solos. Nosotros le fallamos, nosotros cometemos errores a cada momento, pero la palabra de Dios dice que solamente vengamos a Él, nos arrepentamos a cada momento, a cada día de nuestra forma de vivir, y que Él no es hombre, dice, para que no nos perdone nuestras maldades, ¿no? Dios no te bendice porque yo soy bueno. Dios bendice porque Él ha prometido bendecir a sus hijos. Y aunque le somos infieles muchas veces, Él está presente para ayudarnos. Y en esta noche queremos finalizar, hermano, esperando que haya sido de agrado para ustedes también estas conversaciones que estamos teniendo, ¿verdad? Para poder crecer y conocer más a ese Cristo que hemos dicho que le vamos a servir. Como el título lo dice, conociendo a Jesús. Pero es necesario, hermano, que también nosotros pongamos parte en escudriñar la palabra, en buscarla en oración, en anhelar ver las cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Ponernos a la disposición es entregarle la vida a Él. Solamente es lo que tenemos que hacer. O sea, aceptarlo como nuestro Salvador, hermano, y empezar a caminar. Número 1, escudriñando la palabra. Después que hayamos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, la Biblia es clara y dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Ese fue el único, el que el Padre envió a este mundo a sufrir, tanto a sufrir que fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Y Él quiere bendecirnos a nosotros para que nosotros también seamos ejemplos para aquel que está en el mundo, para aquel que está luchando por querer caminar, servirle al Señor, por querer caminar en esa santidad que habla la Biblia. Pero no desmayes, porque la victoria es nuestra. Nuestro Señor lo ha dicho que nos va a bendecir. Nuestro Señor ha dicho en su palabra que Él va con nosotros, y lo hemos visto a través del testimonio de mi esposa, poquito de lo que Dios ha hecho en nosotros, poquito ha hablado ella de lo que Dios ha hecho con nosotros. Así es que los dejo en esta noche, esperando pues, hermanos, que nos vean, que nos busquen a través de YouTube, Facebook, y esperando pues que Dios les haya hablado, esperando que Dios los guíe también para poder próximamente estar una vez más en este programa. Dios les bendiga y hasta el próximo programa.